implicaciones inmediatas que tiene el estándar. ¿Será que tenemos que esperar a que Colombia, por ejemplo, genere una norma, una reglamentación que diga cómo se va a implementar el nuevo estándar? ¿O ya hay manifestaciones directas de ese impacto que va a tener el estándar? Pues déjenme decirles, estimados colegas, que no hay que esperar a que se genere un nuevo estándar, una nueva normatividad para aplicar el estándar, para esperar los impactos del estándar, porque el impacto ya es automático, por el solo hecho de que se genere o se divulgue que hay un nuevo estándar de informe de sostenibilidad, ya hay impactos directos. ¿Por qué? Voy a entrar a explicar por qué. Resulta que existe desde hace ya muchos años las normas internacionales de información financiera y esas NIF de por sí ya tienen concebido que todos los impactos relacionados con los riesgos y oportunidades se tienen que divulgar, ¿ya? Independientemente de que si esos riesgos y oportunidades sean relacionadas con el clima o con aspectos relacionados con el orden público o con aspectos económicos directamente. Independientemente de la naturaleza de los riesgos y oportunidades, las normas internacionales ya tienen que, de alguna manera, revelar eso de acuerdo con los principios de materialidad. Recordemos que la materialidad es un principio que dice que si hay una información, que la divulgación de una información o la no divulgación de una información puede afectar de manera importante la toma de decisiones de una organización, entonces eso quiere decir que tiene una materialidad fuerte ahí y por lo tanto esa información tiene que revelarse. Esteban, qué pena, exactamente, el micrófono. Bueno, entonces voy a repetir ese último pedacito. Estaba diciendo que el principio de materialidad dice que toda la información que se divulgue o se omita, si ésta puede llegar a interferir en el proceso de toma de decisiones de los inversores, entonces esa información es obligatoria de divulgarse, de revelarse, se tiene que revelar, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con la información relacionada con el clima? Independientemente de que exista el estándar o no, pues es que el cambio climático ya tiene efectos directos en las empresas, ¿ya? No hay que esperar de que salga una norma para ver los efectos en las empresas del cambio climático, porque los efectos son materiales, son directos en tanto a la extracción de materias primas, como en su escasez, como por ejemplo, como en la contaminación y también en los mismos consumidores. Entonces, el cambio climático ya es un factor importantísimo que está generando materialidad, o sea, que está generando unos efectos directos en la toma de decisiones de las empresas. Entonces, al momento en que se dice, el pasado 26 de junio, se dijo que va a haber un nuevo estándar, eso ya tiene un impacto. Esa noticia ya tiene un impacto. ¿En dónde tiene impacto? En las empresas que hoy en día ya están obligadas a reportar informes relacionados con el clima. Es que ya hay empresas obligadas que no tienen el estándar, sí, pero lo hacen a través de otros estándares y a través de regulaciones especiales en cada país. Aquí en Colombia, por ejemplo, las entidades del grupo 1 o del grupo A están obligadas a reportar información sobre el clima. Que no está sobre el estándar ISSB, sí, pero está obligado. O sea que al momento en que se expide la norma, entonces eso va a tener una repercusión en la opinión pública y en los generadores de esos reportes. No se tiene que esperar a que salgan las normas para que los impactos sobre el clima se den. Ahora,
Hay otro dato importante y es que el 1 de enero del 2024, o sea, el próximo 1 de enero, entra en vigor la norma como tal. ¿Qué quiere decir eso? Que el 1 de enero las personas que van a tener que reportar de manera obligatoria van a tener que tener en cuenta esa fecha como el inicio para comenzar a hacer los reportes. ¿Ya? O sea que en enero del 2025 o en los primeros días de enero del 2025, cuando lo estipule la norma como tal, ese informe tiene que partir del 1 de enero. O sea que las empresas ya tienen que, así no haya salido la regulación, tienen que estar pensando ya en crear mecanismos para generar esa información que tienen que comenzar a registrar a partir del 1 de enero del 2024. Entonces, eso está creando hoy en día ya un impacto, ¿no? Entonces ya las empresas están comenzando a contratar a sus firmas, a sus respectivas firmas de implementación de esos informes para prepararse, porque es que para el 1 de enero quedan menos de 6 meses, para el 1 de enero del 2024. Y ya para esa fecha, las empresas que ya están obligadas en estos momentos, pues tienen que tener alguna infraestructura o alguna logística para comenzar a registrar esta información tan importante. Ahora, lo otro es que los asuntos del clima afectan directamente los estados financieros bajo NIF, sin que la norma del ISSB esté implementado, sino que son asuntos del clima que independientemente de esa norma afectan la NIF. Y aquí yo quiero recordar esos aspectos para que no estemos pensando que es que tenemos que esperar a que salga un decreto, ley en Colombia para comenzar a registrar o a divulgar esta información o parte de esa información. No. Miren ustedes, aquí yo tengo una tabla que la voy a dejar disponible en las observaciones de, de YouTube, en el video, para que todos la vean. Aquí hay un resumen de la NIF que se afectan con relación a asuntos climáticos. Por ejemplo, en la NIF 1, que habla de presentación de declaraciones financieras, estos se afectan en el sentido de que se tienen que divulgar de alguna manera las fuentes que generan incertidumbre en la estimación o en los juicios significativos cuando se valoran activos o pasivos. O sea, solamente en esa primera NIF 1 ya hay afectaciones relacionadas con cambio climático. Claro, porque es que el cambio climático ya está generando incertidumbre en la estimación de algunos activos. Por ejemplo, pensemos, por ejemplo, en una reserva de petróleo. Se proyecta que el petróleo va a estar disponible hasta el 2047, 2050, sin mucho. ¿Ya? De ahí para allá es difícil que haya petróleo. O sea que si hay una reserva de petróleo y esa reserva de petróleo va a escasear, esa escasez que ya se prevé, producto precisamente de ese cambio climático, pues seguramente va a afectar la valoración de esa reserva petrolera. Por ejemplo, hace algunos días alguien estaba haciendo un estudio relacionado con transición energética en una empresa de transporte. Y esa empresa de transporte pues tiene todo su parque automotor en automóviles que tienen motores en biodiesel. Pero aún, aunque sean en biodiesel, de aquí a ciertos años, digamos de aquí a 10 años, ese parque automotor tiene que comenzar a cambiar a automóviles que no sean de biodiesel, porque es que todo lo relacionado con combustibles fósiles, recordemos que el biodiesel, aunque es biodiesel, ¿cierto? Es una mezcla, ¿no? De gasolina con biodiesel. O sea que tiene la mezcla solamente del 10% biodiesel y el resto es gasolina, o sea, el resto es combustible fósil. Entonces, esos motores tienen que cambiarse a motores eléctricos
Y todas las empresas a nivel global de automóviles ya tienen que comenzar a pensar en cómo hacer esa transición. Entonces, eh, esos activos relacionados con motores, por ejemplo, de gasolina, pues tienen que comenzar a proyectar cómo se va a hacer la transición y allí va a afectar los estados financieros futuros. En inventarios, ¿cómo afecta el clima al inventarios? En obsolescencia, baja de precios, aumento de costos de la determinación de los inventarios. Recordemos que si el costo de un inventario no se puede recuperar, eso se tiene que valorar a través del valor neto realizable del inventario. Entonces, si por efectos del cambio climático algún inventario va a perder valor, entonces eso se tiene que revelar en los estados financieros independientemente que haya norma del estándar ISSB o no, porque ese es el cambio climático que lo está haciendo. Ejemplo, se tienen unos paneles solares, una empresa. En este momento los paneles solares cada año adquieren mayor valor, o sea que si una empresa tiene un activo productivo o un activo para la venta de paneles solares, esos paneles solares se ven afectados positivamente, ¿cierto? Por el cambio climático. Y en el caso contrario, toda la maquinaria relacionada con combustibles fósiles cada vez está perdiendo valor o se está quedando obsoleto. Si tenemos, por ejemplo, unos vehículos o unas máquinas que están emitiendo muchos gases de efecto invernadero, pues esa máquina en estos momentos va a valer menos de lo que valía el año pasado porque cada vez se mira con ojos de más incredulidad todas esas tecnologías que están generando muchos gases de efecto invernadero. Ya. Bueno, asimismo podríamos seguir con la lista de todas estas cuentas que se van a ver afectadas sin esperar de que los informes de sostenibilidad estén regulados en las jurisdicciones. ¿Ya? Independientemente de eso, el cambio climático y sus afectaciones directas en las empresas van a conllevar a que en esas cuentas que tengo aquí se vaya a tener que registrar algunos cambios. Propiedad, planta y equipo, por ejemplo, e intangibles se van a ver también involucrados ahí. Recordemos que en la propiedad, planta y equipo y en los intangibles hay algo que se conoce o unos procedimientos que es de generar nuevos activos, tanto físicos como intangibles, para la empresa, o sea, en la creación de activos. Y muy importante es la investigación y desarrollo. Entonces, puede ser que las investigaciones y desarrollos relacionadas con energías renovables tengan un mayor peso, una mayor preponderancia que los gastos en inversiones y desarrollos en querer perpetuar tecnologías relacionadas con fuentes fósiles, ¿ya? Entonces, una empresa, perdonen la expresión que voy a decir, una empresa que en este momento se está invirtiendo dinero en desarrollo tecnológico, en fuentes de energía fósil, pues está realmente corriendo un gran riesgo. Entonces puede ser que eso pierda valor en un futuro cercano, ¿no? La vida útil también se va a ver afectada. La vida útil de algunas tecnologías. Recordemos que las tecnologías hoy en día se hacen con obsolescencia programada. Entonces nadie va a construir una máquina relacionada con fuentes fósiles que va a durar más de 30 años. Eso no lo van a hacer, ¿cierto? Lo van a posiblemente hacer tecnologías que duren 5, máximo 15 años, que es el tiempo en que se proyecta que se va a hacer la transición energética a energías renovables. Entonces, la vida útil va a cambiar en ciertas máquinas
Y también va a cambiar el valor residual estimado. Porque si yo voy a dar de baja, por ejemplo, un activo y lo voy a vender porque quiero salir de él y ese activo está basado en una fuente de energía fósil, pues ¿quién me va a comprar eso hoy en día? O me lo van a comprar a un valor muy bajo. Entonces mire que eso va a afectar o está afectando en estos momentos ese tipo de activos. Bueno, igual podríamos hablar del deterioro. El deterioro es muy relacionado con lo que acabo de decir de la propiedad planta de equipo. Muy importante, la NI 37, y aquí me quiero detener un poquito. La NI 37 que habla de las provisiones y los pasivos contingentes. ¿Por qué esta NIF es tan importante hoy en día? Y de pronto con el anuncio de los informes de sostenibilidad coge un protagonismo especial. ¿Por qué? Porque dentro de esta NIF caben lo que se conoce como los pasivos ambientales. Ojo con eso. Y al haber una norma relacionada con informe de sostenibilidad, la provisión de esos pasivos ambientales, pues obviamente tiene una mayor importancia. No solamente porque la empresa tiene que valorar esas provisiones, sino porque terceros interesados en valorar esos pasivos van a estar más pendientes en hacer esas valoraciones. O sea que las demandas por pasivos ambientales de las empresas tiende a aumentar en este tiempo de cambio climático y más cuando se anuncia que va a haber una norma obligatoria para las empresas. ¿Por qué aumentar? Porque se va a poder comparar los valores de las provisiones de los pasivos ambientales en las empresas con los valores que los demandantes van a hacer en contra de las empresas que están contaminando. Y esas valoraciones van a comenzar a entrar en disputas legales, ¿no? ¿Quién tiene la razón ahí? El tercero que está valorando el pasivo ambiental, que es en realidad la valoración más creíble porque es la persona interesada en cobrar su pasivo, ¿cierto? O la estimación que hace la empresa, que en realidad está sesgada porque la empresa que contamina está interesada en disminuir en lo que más le convenga ese pasivo ambiental. Entonces, allí hay un tema de discusión supremamente importante y de seguro los pasivos ambientales con esta nueva norma van a comenzar a ser más frecuentes. En lo personal, les comento, estimados amigos, que mi tesis doctoral está relacionado con los pasivos ambientales. Incluso desarrollé una metodología para valorar pasivos ambientales y un software para valorar pasivos ambientales a través de la valoración plural. Entonces, así como está el desarrollo que yo hice, así hay otros investigadores que en el mundo están trabajando en ese tema de los pasivos ambientales. Y por eso es muy probable que este tema en cambio climático y con la nueva norma de informe de sostenibilidad se comience a volver una cosa más frecuente. ¿Qué se va a comenzar a hacer más frecuente? Pues demandas de terceros contra empresas que están contaminando. Y porque ya van a estar obligadas a reportar informes, entonces van a estar más controladas y van a ser más susceptibles a ser demandadas y la empresa va a querer tener provisiones para poder pagar estos pasivos ambientales. Bueno, asimismo, hay otras NIF que se van a ver afectadas o se están viendo afectadas por el cambio climático, como los instrumentos financieros, la medición de valor razonable que está en la NIF 13, y hay una NIF que es nueva, que es la NIF 17, que habla sobre seguros que va a entrar en vigencia el 1 de enero, o sea, en la misma fecha en que entra en vigencia el nuevo estándar de sostenibilidad. Ahí coinciden en esas fechas, pero no solamente coinciden en una fecha, sino que los informes de sostenibilidad van a tener una repercusión importante en esta NIF 17 sobre seguros sobre contratos,
porque muy seguramente las frecuencias y las magnitudes relacionadas con los eventos asegurados que van a estar afectados o están siendo afectados por el cambio climático, pues esa frecuencia y esas magnitudes de esos elementos asegurables pues va a cambiar, ¿ya? O sea, que va a ser, por ejemplo, hechos relacionados con afectaciones de gases de efecto invernadero en una empresa va a aumentar, está aumentando mucho más. Y la magnitud, el impacto de los eventos también va a aumentar. Por ejemplo, enfermedades respiratorias de personas que van a ser afectadas por esos gases de efecto invernadero, posiblemente, si no se reducen los gases de efecto invernadero, esas afectaciones van a aumentar. Y por lo tanto, esos eventos que son asegurables, ¿cierto? También va a afectarse ahí. Algo importante es que en esta NIF se obliga a revelar los juicios significativos relacionados con las valoraciones de esos seguros y por lo tanto esas revelaciones pues van a tener que ser mucho más explícitas en qué se basan para esos juicios significativos. Bueno, perdón. Bueno, esto a grosso modo es un resumen de cómo el cambio climático está afectando hoy en día a la NIF y seguramente con el anuncio de el nuevo estándar ICSB, todas estas cuentas van a tener la gente y los preparadores de informes van a estar mucho más pendientes de construir mejor y revelar mejor todas estas cuentas. Solamente con el anuncio. Y obviamente a partir del 1 de enero del 2024, todo esto va a tener una mucho mayor importancia.